Mi gente, tengo unas dudas sobre estos clippers, los he estado analizando mucho y me he dado cuenta que tienen mucha igualdad, coinciden en muchas cosas y otras que la verdad son las que te hacen decidir si te compras uno o el otro. Aquí está el Kemei 1593 y los dos mini candy. Tengo aquí el Kemei 90-4 y tengo aquí el Meisho M15. Esto casi va a ser lo que fue con los trimmers. Las 5 máquinas que les acabo de mostrar son hechas en plástico, por ende son muy ligeras, pero tengo que destacar que el plástico mejor es el que tiene la Meisho M15. Así es la ergonomía de la mini candy violeta. Es muy pequeña, es una maquinita que mide 14 centímetros y medio y tiene un peso de 237 gramos. Ese es el peso. Así es la ergonomía de la 1593. Es un poco a curva, mide 14 centímetros hasta aquí y 15 centímetros casi y medio hasta aquí. Tiene un peso de 211 gramos. Muy ligera. La mini candy amarilla es lo mismo que la violeta, por ende pasamos a la Meisho, que esta es un poquito más grande que las demás. A las demás me refiero a las que están aquí, que son pequeñas, pues mide llegando a los 17 centímetros. Mide 16.8 y pesa 297 gramos, que me parece correcto. De todas maneras, es el plástico mejor aquí y un poquito más grande. La Kemei 90-4 mide 14 centímetros y medio, sin embargo es un poquito más gordita que las demás, que tiene de ancho 4 centímetros y pesa 245 gramos. Todas son ergonómicas, es simplemente cómo me sentiría yo más cómodo trabajando, y todas 5 ergonomías son diferentes. Como quiera, todas las ergonomías son buenas, desde esta que es la más gruesa hasta la mini candy que es la más pequeña. Pero si tengo que darle el puesto número 1 en ergonomía a una sola, se lo lleva la 1593, porque es muy pero muy ergonómica. La forma que tiene, un poco a curva, me hace tener un agarre perfecto y que no pesa absolutamente nada, y el tamaño no es grande. En segundo lugar, pongo las mini candy por su tamaño, porque son pequeñas. La ergonomía que tienen también es buena, o sea, tiene un buen agarre, parece que fuera como una wall, pero chiquita, y a mí la ergonomía me ha encantado mucho. Todas 5 máquinas tienen un motor rotativo, 4 tienen motor sin escobillas y una tiene un motor normal, y se queda bastante lento respecto a las otras 4. Y estoy hablando de la Meisho M15, que aunque si la diferencia no es mucho de RPM en cuanto a las mini candy, porque tiene la mini candy 7200 y la M15 tiene 7000, sin embargo la fuerza es mucho mayor en una mini candy, ya que tiene un motor sin escobillas y el motor se siente por mucho, pero por mucho más fuerte. Y digo fuerte porque esto no se trata solo de velocidad, ¿ok? Puedo decir más rápido teniendo más RPM, pero no, el motor es más fuerte, tiene mucho más torque. La Kemei 94 tiene 7500 RPM y la Kemei 1593 tiene hasta 8000 RPM, y esa es la única que tiene un motor diferente, o sea, este motor externo. Hablando de estos motores externos, veo que están saliendo mucho, inclusive he visto máquinas de Kemei sin la palanca. No sé si esas máquinas son para uso personal o estarían bien para hacer máquinas sobre peine, para estética. Pues la verdad no he entendido mucho ahí esa máquina para quién va dirigido, porque ya que están tirando estos motores externos, yo creo que no es necesario tampoco incluirlo en toda máquina. Pero en la 1593 pues se ve muy bien, y ya que está ahí pues usémoslos como bien, porque tiene un sonido diferente. Pero de todas las máquinas, ¿cuál es la más fuerte? ¿Cuál es la que tiene más fuerza? Están entre las dos mini candy, más que todo la violeta, y la Kemei 1593. Sé que el sonido no determina si una máquina es fuerte o no, pero de todas maneras nos damos una idea. Escuchen la
M15, que es la más suave de todas. Pues esto es para quien le gusta trabajar bien suave, que es como se trabaja acá en Europa. Los europeos, me refiero a los europeos, porque nosotros latinos siempre queremos una máquina más fuerte, porque el desvanecido que nosotros hacemos es diferente a cómo se trabaja aquí. Es diferente, es otro tipo de trabajo, y aquí los italianos usan bastantes máquinas suaves. Por eso aquí les ha encantado muchísimo lo que es una JRL. Pero esto ya es otro tema aparte. Tengo en la M15 esta cuchilla azul y aún la he hecho un poquito más lenta de lo que ya es. Escuchen. A mí me ha gustado trabajar con esta cuchilla en la M15, sí, porque pues hay veces que tú no necesitas tanta fuerza, no necesitas tanta agresividad, no necesitas tanto torque. Hay cabellos que son bien finos, que son bien suaves, y pues está muy bien trabajar con una máquina como esta. Seguido es la Kemei 94. 90-4, 94 es lo mismo. La Mini Candy tiene menos RPM que esta, porque esa tiene 7200, esta tiene 7500. Sin embargo, tiene menos fuerza que las Mini Candy. Pues esto así es. Escuchen la Kemei. Ahora escuchen las dos Mini Candy. Creo que la amarilla, o sea, la violeta tiene un poquito más de fuerza que la amarilla. Eso me lo han dicho, pues vamos a ver. Escuchen. Yo la verdad las escucho igual. No noto, no siento la diferencia en cuanto al sonido. Y aquí está la Kemei 1593. Esta es la que tiene más fuerza de todas, digamos. Vamos a pasar a las cuchillas. Estas son las cuchillas de la Mini Candy violeta. La cuchilla interna, como pueden ver, que es la cuchilla de corte, tiene dientes largos y con mucho filo. Tenemos la cuchilla de la Meisho M8F, que es la cuchilla Meisho Face, y tengo esta aquí, ya ahora les explicaré el por qué. En la Kemei 1593, básicamente, en teoría, podría ser la misma cuchilla que tenemos aquí, pero hay una cierta y mínima diferencia que también ya les explicaré con más detalle. Pero la cuchilla superior sí es la que llega aquí, que está escrito en DLC. La Mini Candy amarilla tiene dientes diferentes en la cuchilla interna, ahí se pueden dar cuenta, y la cuchilla externa es una cuchilla taper muy buena también. Por cierto, aquí la Kemei 1593 tiene cuchilla híbrida, y la que llegó en la Mini Candy violeta es esta que se llama Fanteco Yukai, híbrida, completamente plateada, porque es completamente en acero sin ninguna clase de recubrimiento. En la Meisho tenemos una cuchilla azul de zircón, que esta la compramos aparte y la analizamos en el canal. Ahora último la pueden ir a ver, y se la he colocado aquí porque la cuchilla que trae de fábrica la Meisho pues tiene los dientes un poquito más cortos que los demás. Me gusta más unos dientecitos más largos como estos, o con la cuchilla de la M8F normal, pero la que llegó los dientecitos son muy cortos. Y por esta parte tenemos una cuchilla taper que está escrito cuchilla estándar. En la Kemei la cuchilla es diferente a la que llegó una cuchilla que la hacía sonar un poco más fuerte a esta Kemei, y se la cambié, le coloqué estas cuchillas que compré de la marca Rosius, creo, de la marca BRB. De todas maneras les dejaré el link. Estas dos cuchillas internas que están aquí pues no llegaron aquí. Pues sí, la M15 y la Kemei no llegaron con esas cuchillas. Fue una modificación que yo tengo ahí, que creo que es la mejor modificación que se puede hacer para esas máquinas. Entonces el dilema queda entre estas tres. Ahora les voy a decir algo, y esto pasa al contrario de lo que fue con los trimmers. La cuchilla que llegó aquí se calentaba mucho, se calentaba bastante. Estoy hablando de la cuchilla externa, completamente en plateado. Aquí tengo la de la M8F, como les expliqué. En la 1593 es de color negro. Aquí arriba está escrito DLC. Y a ver, las dos cortan muy similar, pero la Yukai se siente un poquito más de filo. Cuando estoy cortando siento mucho más ese crujido, y corta con un poquito más de facilidad y un poquito más de precisión. No hay tanta diferencia, pero sí, para ser preciso les digo este dato, nada más. La cuchilla es buena, la de acá es un poquito mejor, pero como dije, al contrario del trimmer, la cuchilla que llega aquí de fábrica se calienta. En el trimmer se calentaba el que es combo de esta, al contrario de lo que es la Mini Candy, que no se calientan. En el clipper se calientan, por eso es que yo tengo aquí la cuchilla en Meisho. La forma de la cuchilla interna es exactamente la misma,
pero les estoy diciendo, esta tiene un poquito más de precisión y un poquito más de filo. En cuanto a la 1593, mi gente, esto no calienta absolutamente para nada. Bueno, no permanece helada tampoco, y no es que no calienta, o sea, yo estoy trabajando sumamente normal, mi gente. No la siento que calienta, y eso para mí es un punto bueno y bien grande, donde hace la diferencia, porque un clipper sí que lo tienes que usar, o sea, un buen rato, digamos, ¿no? Pero como yo siempre he dicho, el momento que vas a usar el clipper sin peines va a ser, creo, 2 o 3 minutos máximo, y en ese momento las cuchillas de Yukai van tranquilos. O sea, si no le cambias la cuchilla, le dejas la original que llega, no va a pasar nada porque se calienta, pero ya en el momento que comience a calentar, tú ya tienes colocados los peines. Pero si quieres hacer como yo hice, se puede colocar la cuchilla externa, solo cambiar la externa, que al momento de trabajar no va a cambiar absolutamente nada, porque la que hace el trabajo es la cuchilla interna, por eso se llama cuchilla de corte. Las cuchillas de afuera son más la forma como vas a colocar la muñeca, y los dientes, si son más anchos, si son más finos, si la cuchilla es plana, si la cuchilla tiene estas canaletas o no, eso es lo que va a cambiar. Digamos, cambia tu forma de trabajar, pero la que va a cortar es la interna. En cuanto a lo que es la Mini Candy, la amarilla, digamos que fue la primera versión de esa, yo creo que no necesita ningún cambio. Esta es la maquinita para todo. Para todo, principiante, intermedio, profesional, esta es para todo. Esta de aquí no se las recomiendo mucho para principiantes, ya que tienen mucha precisión las cuchillas, y pues digamos que tú no podrías hacer mucha práctica con estas máquinas. Si eres principiante, te aconsejo una de estas de aquí. Entonces, ¿qué cuchilla es mejor de las que les mostré? Yo creo que simplemente por el hecho que no calienta, la Kemei 1593, porque es muy buena, corta muy bien, no calienta, combinado con el motor, hacen un buen trabajo. Hago un paréntesis aquí, es que ninguna de estas máquinas yo no las recomiendo para quitar peso. Las Mini Candy lo hacen porque tienen un motor bastante fuerte, pero ya con esas cuchillas muy delgaditas, no es que se atasca, pero sí se va a sentir un poquito. Si estás trabajando con mucha rapidez, sí va a ser un poco molesto si se llega a atorar por ahí. Una de las mejores máquinas que yo he usado para quitar peso y para desvanecer, o sea, una de estas máquinas que tiene un 9000 RPM, es esta de aquí, que es de la marca Miyoko, que estuvo un tiempo en AliExpress bajo la marca VGR. El modelo creo que era 195, no recuerdo, mi gente, si ese era el modelo 195. Es una máquina, mi gente, con 9000 RPM, materiales de metal, no pesa, ergonomía a full porque no es grande, palanca con clic, venía una cuchilla aquí híbrida y una cuchilla interna de cerámica en color azul, estas que dicen Zircon, una pantalla y no es ruidosa. Ahorita tengo otras cuchillas, por eso dije que venía otra cuchilla aquí híbrida. Aquí tengo otras cuchillas que estaba probando porque me habían enviado un fabricante y las estaba probando, y el ruido pues se ha subido un poquito. Esta máquina no era ruidosa, para los 9000 RPM que tenía se podía trabajar tranquilamente desvaneciendo. Ahorita sí se siente ya mucha fuerza. Escuchen esta, más o menos así era el ruido, inclusive un poquito más bajo que esta. Se trabajaba tranquilo, que yo esta me la llevaba para quitar peso, pero me di cuenta que yo desvanecía tranquilo. Al fin de cuentas terminaba los cortes con la misma máquina. Nunca me dio un problema de que tenga mucha fuerza. Saben que me gusta desvanecer a mí con máquinas de motores suaves, lo que es Meisho. Ya con estas máquinas que tienen un poquito más de fuerza me fui acostumbrando a esto. Sin embargo, yo quería otras máquinas para quitar peso, y esta fue una de las mejores que obtuve en cuanto la llevé para quitar peso, pero me quedaba yo haciendo todos los cortes con esta. Buenísima. Ahorita suena así por la cuchilla, que es diferente. Como les dije, estaba bajo la marca VGR, el modelo creo que era 195, pero si quieren algo nuevo, una máquina de estas fuertes para quitar peso, pueden irse por el clipper que le hace combo a esta Kemei 3093.
3023, creo que 3023-702. Una numeración muy larga. Pueden ir por el clipper que viene con este trimmer. Por cierto, todas las 5 máquinas tienen la palanquita con clic, 4 clics, 5 posiciones, y todas funcionan muy bien. Todas funcionan muy bien. No le voy a decir si una es mejor o la otra, bueno, porque todas funcionan muy bien. Importante que la única que no trae base de carga es la Meisho M15. Sin embargo, tiene una batería suficientemente grande, la M15, que dura como 3-4 horas casi. Pero ya hoy en día, mi gente, no es un problema la batería. Aparte que llegan con base de carga, no es un problema la batería. Duran bastante bien. Tienen una batería muy buena. Pero lo que sí es un punto bueno es que las mini candy se cargan en una velocidad increíble. O sea, esa tú la tienes que poner a cargar una media hora y ya están cargadas. Eso es punto buenísimo. Esta es la base de carga de la Yukai Violeta. Es la misma que la mini candy amarilla. Es exactamente la misma que esta. Esta es la base de carga de la Kemei 1593. Y esta es la base de la Kemei 90-4. En cuanto a los accesorios, la verdad yo no uso los peines de ninguna. Sin embargo, las mini candy te traen el cargador, el cable bastante largo, buenísimo, que te sirve para tu teléfono, y también trae pues la cabecita que va a la corriente. Los peines yo no uso ninguno de estas máquinas, no uso ninguno. Los de la mini candy son magnéticos. Los de la Kemei, la verdad ya ni recuerdo cuál llegaron. Los de la Meisho ya conocen cuáles son, los mismos que JRL. La verdad yo no uso ninguno de esos porque tengo mis peines aparte, ¿no? O uso los peines Wall. Por cierto, las mini candy son las que tienen la apertura un poquito más grande. Sin embargo, estas también tienen una apertura muy buena. Entonces, ¿cuál es la que más recomiendo yo de estas 5 máquinas? Yo creo que si me quedaría con una sola o máximo 2, yo creo que en este video la pondría a esta como número 1. Y les explico por qué. Las cuchillas son buenísimas, no calientan, tienen un buen filo. La palanquita funciona de maravilla, la ergonomía de lo mejor. El repuesto de la cuchilla se encuentra en AliExpress, creo que está alrededor de 15 o 20 dólares. Te viene directamente el cabezal así. Y esto es otra cosa que no les había comentado, se las explico mejor acá. Lo que pasa es que todo el cabello que corten se va a ir directamente para afuera. No va a quedar nada introducido aquí en medio. Y si queda algo, simplemente con el secador o con la pistola de aire se puede soplar y quitar el pelo. Porque en la parte interna aquí, cuando quitan el cabezal, ya que la he usado bastante, puedo ver que aquí adentro está completamente limpio, y eso es un punto bueno porque significa que el cabello no va a meterse aquí, en modo de que pueda afectar la máquina, sea hablando de limpieza o hablando el mecanismo de la máquina. Digamos que no va ahí a afectar. Punto buenísimo. Vean cómo se mantiene completamente limpio aquí. Y eso es un punto buenísimo, mi gente. Buenísimo, y es de tener en cuenta. Tiene este motor que suena muy bien. Tiene fuerza suficiente, tiene las velocidades si les quiere bajar a 7000. Para mí no es un problema trabajar en 7000, 7500 o 8000. No es un problema para mí. Me he acostumbrado en cualquiera de esas 3 velocidades. Las 2 velocidades menores, esas sí no las uso para nada. Tiene base de carga, no es cara. De todas maneras, si no encuentras esta, te dejo el link, sea de esa, de la Yukai o de la BRD. Las 3 son las mismas máquinas. Esta Kemei 1593, la BRD y la Yukai F1 creo que se llama, es exactamente la misma máquina. Pero eso sí, tú ya tienes un poquito de experiencia, ¿ok? Si es que tú eres un principiante, tú dices quiero algo de calidad, tengo un poquito de dinero guardado. De todas maneras, esta máquina ninguna sobrepasa los 100 euros, para que tengan claro. Pero si tú eres un principiante y dices quiero irme por algo bueno, no quiero algo de 20 euros, de 10 euros, de 15, quiero algo que cueste un poquito más y quiero solo una máquina, la mini candy es lo que te voy a recomendar. Y lo mismo si es que no viste el video del trimmer, es el mejor combito que te puedes comprar, entre los 110 euros, creo, no recuerdo. Pero con un combito así, mi gente, tú no necesitas más. Sin embargo, está la otra versión, esta, la violeta, o está la rosada. Tienen otra clase de cuchilla. La palanquita tiene metal aquí. Se dice que tiene un poquito más de fuerza, yo en realidad no lo he notado. Y de todas maneras,
la ergonomía es buena, tienen base de carga, son buenísimas estas Mini Candy. Si tú eres de otro país que me está viendo y tienes otra manera de trabajar, te gusta JRL, la M15 es la solución. Si te gusta JRL directamente, aquí está el resultado, o sea, la respuesta. Si quieres la Kemei 90-4, mi gente, es buena de todas maneras. Es buenísima, la palanquita funciona muy bien, no es ruidosa para nada. Una ergonomía buena, es pequeña, también trae base de carga. Sin embargo, solamente por los materiales, no por nada, o sea, simplemente que las otras tienen algo un poquito de más, nada más. Esa es la respuesta. Esta se la juega ahí con lo que es la M15. Pero ya en materiales la M15 es mejor. Pero la Kemei acá tiene base de carga. Esto ya tienes que analizar el revisado de cada una que está en el canal y decidir cuál hace para ti. Pero vuelvo y repito, esta es la que te recomiendo yo en este video por encima de las otras. Pero ya te expliqué el por qué. También te expliqué el por qué si quieres elegir una de las otras. Sin embargo, el trimmer que hace junto con esta, pues ahí hay que pensarlo porque el trimmer tiene este problema un poquito de calentamiento y pues no es fácil recomendarla como te recomiendo esta. Aquí te dejo el video de los trimmers por si tienes alguna duda. Nos vemos en otro video.